Buenos días. Muy buenos días para todos. Me excuso por la demora, pero pues hay que adecuar distintos recursos tecnológicos para que se pueda hacer una didáctica de la clase. Entonces, les agradezco también por el mercado, los que me dejaron su mercado. Recuerden que pues todo lo que pues, ustedes puedan aportar, puedan ayudar, pues eso también en algún momento será en beneficio de nosotros, ¿cierto? Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. Bueno, muchachos, la clase del día de hoy se va a distribuir de la siguiente manera. La primera parte explicaré cómo se formula la pregunta-problema y luego pasaré a cómo se formula la hipótesis de trabajo dentro de un proyecto de investigación. Como lo afirmé al finalizar ayer la clase de filosofía, sin problema no se puede avanzar en absolutamente nada. Entonces, aquí es donde comienza la carrera contra el tiempo. En eso sí quiero ser muy claro. Investigación no es una materia homogénea, sino que es una materia heterogénea. ¿Qué significa eso? Que no todos los estudiantes avanzan al tiempo, sino que el estudiante avanza en tanto que trabaja y le son aceptados los avances que trae. Por ende, ustedes encontrarán de que mientras que a algunos se les aceptó el problema, como es el caso de Camila Tamayo y Carol Rivera, las dos a las que se les aceptó el problema, otros ni siquiera han entregado problemas, y aquí es donde comienza todo el desfase. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, habrán algunos a los que, en dado caso, ya tendrán aceptada hipótesis, inclusive hasta marco teórico, marco referencial, marco conceptual, y otros hasta ahora están saliendo del problema. Entonces, mi recomendación, de la manera más atenta y pedagógicamente posible, y como amigo, les digo, no se dejen quedar. ¿Vale? El que se queda, se queda. Y las entregas en investigación, como se los dije el primer día, son en las fechas donde se plantean. Si está para el 8 de octubre, la nota se evalúa el 8 de octubre y ya la nota se cae. El que no lo entregó, pues no lo entregó, pero tiene que sí o sí hacerlo, porque si no, no puede seguir avanzando. Perdió su nota de problema, pero tiene que hacerlo para seguir avanzando. ¿Listo? Así funcionan las reglas del juego. ¿Vale? No, no vale y sí vale. No vale para tomar. Sí, pero si te toca porque sin eso no puedes hacer nada. No, en investigación tesis, pues en tesis no hay actividad. ¿Listo? Eso lo deben tener en cuenta, ¿listo? ¿Listo? O sea, no existe eso. ¿Por qué? Porque, mira, es tan grave, por favor, para que nos demos una idea. A ver, ¿alguno de ustedes que no haya entregado el problema de investigación se dio cuenta qué pasó en el observador? Uy. ¿Sí se dieron cuenta? Uy, no.
Ya hay anotación en el observador con comunicado a padres de familia. Cada vez que usted falte con algo de investigación, se envía. ¿Por qué? ¿Quieren saber por qué? Porque está comprometido ¿qué? El grado. Está comprometido el grado. Pero entonces, Está comprometido. O sea, cada vez que usted falte con algo de investigación, se está comprometiendo ya el grado de 11. Entonces, cada cosa con la que usted se atrase es un punto en negativo en contra de ustedes. Entonces, por eso yo tengo que estar informando todo, todo. Otra cosita, por ejemplo, cuando ustedes ya lleguen a una parte muy avanzada, que es la de marco teórico, ¿sí? Entonces, cada corrección que yo le haga a usted del marco teórico, por cada corrección usted me tiene que regalar una firma con su número de documento. ¿Por qué? Porque eso deja, a ver, les voy a decir por qué. Porque eso deja en evidencia de que el profesor le dijo a usted qué corrección tenía que hacer. Si usted no aplica la corrección y el día en que usted sustente ante jurados, un jurado le hace caer su proyecto por no haber aplicado la corrección que yo le dije, entonces estas se lavan con agüita y con ahora. ¿Por qué? Porque se le dijo, aplique la corrección. Y como no la aplicó, pues, ¿sí me voy a entender? Entonces yo ahí le digo, mire, aquí está su firma. Yo le digo a usted, corrija esto, usted no lo corrigió. Por eso se le cayó el proyecto de sustentación, entonces ya no es problema. Entonces ahí viene lo chévere, las demandas, las denuncias, las tutelas, las cuestiones. Entonces ya uno tiene ahí toda la evidencia. ¿Listo? Estoy diciendo claro desde un comienzo, ¿vale? No se aterrorice. Simplemente el que cumple, le va bien. Y el que no, pues no le va bien. Y ya, pues así de fácil. pero Principio de no contradicción. Ser y no ser. El que no cumple no es. Y el que cumple es. No hay otra posibilidad. para la gente necesita la nota 50 se va a estar reduciendo la pérdida. No, pues el problema era el 40%, te queda un 60%. Ya revisaste el miércoles. ¿Listo? Y yo expliqué eso, hubo una clase en la que ustedes me dijeron, profe, explica, por favor, ten misericordia. Sí, yo expliqué todo lo de todas las materias. Bueno, muchachos, antes que nada, por favor, presten mucha atención. ¿Listo? Entonces, tenemos ya el problema. Entonces, cada uno de ustedes tiene identificado su problema. ¿Qué pasa? La tesis, el proyecto de grado, que es tesis, aunque realmente es una monografía, pero le decimos tesis porque se incluyen otros elementos que hacen propiamente de parte de una tesis, ¿sí? Tiene como fin hallarle la solución al problema. Ese es el propósito del proyecto, ¿sí? La educación en Colombia es de un bajo estándar, casi paupérrimo, porque en Colombia se les ha enseñado a los estudiantes a memorizar. Por ende, a usted simplemente le ponen un examen y usted tiene que contestar lo que el docente dice. Ese es el modelo de educación que tenemos, derivado del despotismo ilustrado del siglo XVIII. Ustedes saben, 1789, Revolución Francesa, Robespierre, Rousseau. El objetivo era establecer la era del terror en Francia en contra de la nobleza. Matan a María Antonieta, matan a Luis XVI, ¿cierto? Entonces, ya hemos hablado de eso. De ahí surge ese modelo esquemático de educación. Y ese es el que tiene Latinoamérica. ¿Cuál es la verdadera educación y qué es lo que nos haría a nosotros sobresalir en las pruebas PISA? Porque es que Colombia está en último lugar de las pruebas PISA. O sea, como para que ustedes tengan una idea de la calidad de la educación que están recibiendo aquí en este país. Que aquí no nos están enseñando a solucionar problemas. Esa es la verdadera educación, la solución de problemas. Y las verdaderas universidades son aquellas a las que se les dedica 100% a la solución de problemas. Y esas son las que tienen los más altos niveles en el ranking PISA de educación. Por ende, investigación es una materia que le va a formar a usted
en la solución de problemas. La hipótesis dentro del proyecto de grado es la solución al problema que usted está planteando. De nada nos sirve que usted esté preguntándose, un problema de investigación no puede ser con la siguiente pregunta. Escuchen bien, no puede ser. ¿Qué efectos tiene la pandemia sobre los estudiantes? No, esos efectos hacen parte de ¿qué? Del problema. Preguntarse por los efectos y por las causas y por todo esto hace parte de seguir ahondando en el problema. Pero no le estamos pidiendo a usted que profundice solamente en el problema y su proyecto se quede solamente en él, sino que usted debe entrar a solucionar ese problema. Entonces, un ejemplo, tenemos el caso de Juliana Álvarez, que identificó que los estudiantes adolescentes de décimo y de 11 tienen acné vulgaris. Listo. Y averigua por qué, que porque es propio a raíz del desarrollo hormonal, el ambiente, todo el tema de la polución en Bogotá, ¿cierto? Toda esa cuestión. Listo, vale, sabemos todo esto. Pero ¿cuál es la solución? Y tiene usted que plantear una solución que no haya sido planteada por nadie. En eso consiste la investigación. Entonces, Juliana, investigando, quemándose las pestañas, descubrió que nadie ha aplicado la niacinamida como remedio para la ansiedad. La niacinamida, un componente químico. Entonces, ¿por qué ella hizo eso? Ah, porque quiere estudiar ingeniería química, porque está enamorada. ¿Se acuerdan lo que les dije a ustedes? Que una tesis es como tener una relación con alguien. Entonces se metió en el cuento y está con la niacinamida y le tocó primero hacer todos los cálculos teórico-químicos, hacer balanceos, asesorarse muy bien, ¿cierto? Porque su director de fondo, o más bien directora, es una dermatóloga, ¿sí? Y propuso la niacinamida y ahora en lo teórico lo demostró que sí. Porque ustedes no van a tener que hacer una tesis aplicada, sino que va a ser una tesis teórica. Si fuera aplicada, tendríamos que ocupar muchos años. Mínimo unos 3. El que quiera, pues, lo puede hacer. ¿Sí? Pero pues se gradúa a los 3 años. O le da continuidad a su proyecto en su carrera. ¿Sí? También se puede hacer de otra forma, como varios lo han hecho. El caso de los años en Canadá, que le den continuidad a su proyecto. Entonces, esa es la cuestión. Una solución. Por allá, Alejandra Cardoso le dio una solución a un problema a partir de una tesis que se llama la tesis de la autoconvicción de David Coleman. Y la empezó a aplicar. Ya les explico cómo se elabora eso. ¿Listo? Sergio, ¿qué tienes la palabra? No, no iba a preguntar sobre las mentiras que Eso es teórico. La tesis es teórica. Pero entonces, recuerdan la lógica clásica. Entonces, ¿cómo se demuestra que realmente eso sirve? A través de lógica. Es decir, que todos los argumentos que se están presentando realmente tengan cohesión, coherencia y certidumbre. En otras palabras, Juliana tiene que demostrar a través de fórmulas químicas que los componentes que hacen parte de lo facial de las personas realmente funciona la niacinamida como funciona el problema de la ansiedad. Ya tiene que hacerlo a través de fórmulas químicas y demostrar que eso, por lo menos en el tablero, sirve. Pero no es necesario que lo aplique porque no es lo que se propone para una tesis de este nivel. ¿Listo? Ana Sofía. Claro, eso se hace a través, mira, el marco teórico está compuesto de muchas cosas, pero una de las partes del marco teórico es un comentario crítico macro.
donde tú pones argumentos, luego pones contraargumentos, derrotas los contraargumentos con los argumentos. ¿Sí me van a entender? Entonces lo que hace ella es poner objeciones, se responde las propias objeciones para que triunfe la posición de la nacionalidad. Por eso la importancia de que en grado de cine ustedes hagan una buena elaboración y un comentario. Todo va con base en eso. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra inquietud para poder proseguir? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a hacer lectura de este material que es de la Universidad del Rosario. Se denomina ¿Cómo formular una hipótesis de trabajo? Laura Marcela, por favor, colabora. ¿Qué es una hipótesis de trabajo? Una de los mayores logros de la ciencia fue la propuesta el desarrollo de metodologías de investigación. Este método basado en el conjunto de técnicas y el Crítico. de hipótesis ha sido el motor del progreso científico y de la construcción de conocimiento de las áreas no diversas. El método indica que, ante cualquier dificultad, lo más sensato es identificar el llevado del problema y aplicar la mejor solución. Explicar la combinación de preguntas e hipótesis. La pregunta plantea problemas. La hipótesis propone una respuesta que la investigación trata de identificar. La experiencia indica que del correcto la hipótesis depende de la idea de la experiencia. La hipótesis de trabajo puede definirse como una conducta posible. Esto significa que frente a una pregunta, la hipótesis de trabajo es la respuesta más exitosa que se pueda responder. Había un encuentro de anotación de estados y el estado de conocimiento, la hipótesis de trabajo, porque solo se es una respuesta provisional. Hay que esperar los resultados de la investigación de trabajo para saber si la hipótesis es o no válida. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la universidad cuando ustedes se enfrenten a hacer su tesis? En este caso, no solamente van a tener que demostrarlo teóricamente, sino que también tendrán que demostrarlo prácticamente. Si en la práctica sirve, su hipótesis es válida. Pero si en la práctica no sirve, pues se le cae todo el proyecto de investigación. Lo cual no quiere decir que en lo teórico no se les vaya a caer. Hay estudiantes que inclusive este año en lo teórico se dieron cuenta que no. Porque no hay cómo sustentar eso que están defendiendo. Entonces tuvieron que volver a reiniciar. Yo me le llamo a de la materia. Sí. O sea, por eso te digo, el punto de partida de todo es tener aprobado el proyecto. Por eso quien no haya hecho problema, pues se queda ahí. Por eso es importante. ¿Vale? Todo depende del proyecto. ¿Vale? Muy bien. Juan Esteban, pertinencia. Una hipótesis es pertinente si aclara un problema o lo que plantea de una perspectiva distinta. Por ello, para su formulación, es clave que usted realice un trabajo de documentación y revisión del estado de investigación. Esto logrará destruir la batilla como le pasa a cooperar cada día, cuando descubre que la tierra redonda funcionará. Un argumento, una hipótesis es algo definitivo. Por ejemplo, quiero que lo tengan muy en cuenta. No se pueden plantear hipótesis con verbos de posibilidad. ¿Cuáles son los verbos de posibilidad? Podría, puede, quizás, debería. No, la respuesta es esta. ¿Sí? ¿Cuál es la hipótesis a la que vulgaris? La niacinamida. Punto. No es que podría llegar a ser la niacinamida, pero también puede llegar a ser el Alpex y también puede llegar a ser el. No. No. Ya. Una sola cosa. Continúa. ¿Ah, sí? Esteban. Es que, ¿cómo se llama? Bueno, el proyecto para la ley. Niacinamida. Si alguien más, digamos así, ¿cómo decirlo? Da como otra solución, la IPPS, este pasaría. Pero ¿quién más? Ah, bueno, pues
lo que hizo fue dar una solución a partir de otra hipótesis. Pero entonces, Ambas pueden servir, o ninguna, o la una sirve más que la otra. pero entonces, eso, digamos, no la afecta aún. De manera que esa tesis dice que lo que se hizo bien de tamaño. ¿Qué es lo que hacen los jurados? Entonces los jurados, ¿qué es lo que hacen? Se sustenta y lo que el jurado dice, bueno, pero demuestre realmente que eso existe, porque aquí hay otro planteamiento que está demostrando que no. Y usted no tiene cómo defender eso. Entonces, justamente ese tema de cómo defender es lo que incorpora el marco teórico, que es lo que se llama contraargumentación y argumento de referencia. Por eso la importancia del comentario crítico. ¿Vale? Bien. Continúa. La probabilidad. Cada hipótesis indica una relación entre dos variables. La formulación de esta relación debe ser perfectamente correcta. La hipótesis no puede ser autológica, Autónomo. o contradictoria, y las variables tienen que haberse definidas claramente. Todas las investigaciones que la consideraron necesaria para verificar la relación entre variables calculadas en hipótesis y variables o erróneas. También es importante que la hipótesis no entre en contradicción clara con el funcionamiento establecido. Por ejemplo, en la hipótesis la clase cuando se definida por la estabilidad se revela o no se revela. La relación entre las variables clase media y estabilidad deberían ser sobre. Si cambiamos la O por una I, la utilizaría una contradicción. En ninguno de los dos casos es suficiente para corregir la hipótesis de la relación. La clase media con la definida por la estabilidad. Solo se revela que el apoyo de una persona contaminada. Yo sé que ese párrafo estuvo un poquito difícil de entender. ¿Sí? La palabra tautológica en lógica quiere decir que los resultados de una proposición atómica y una abierta proposición atómica son todos verdaderos. Es decir, cuando el resultado en una proposición molecular, habiendo hecho dos proposiciones atómicas, ¿cierto? Da todo como verdadero, eso se llama tautología. Y la contradicción o lo contradictorio en un cuadro de oposiciones es cuando ¿qué? ¿Qué es lo contradictorio? Lo contradictorio, acuérdense, en cuadro de oposiciones, contradictorios, subalternos, alternos, contradicción, opuestos, el ligador. O sea, que es verdad. No, cuando cambia su cualidad y su cantidad. Acuérdense, ¿no? Lo universal afirmativo por lo particular negativo, eso es contradictorio. ¿Se acuerdan? El cuadro de oposiciones de la lógica, etc. Tiene la importancia de la lógica antes de. Entonces, ¿qué pasa? Un jurado le puede decir a usted, la hipótesis que usted está planteando es una hipótesis tautológica. ¿Por qué? Porque le puedo demostrar a partir de la lógica analítica que lo que usted está diciendo ya se dijo. O sea, usted está diciendo, por ejemplo, en la siguiente hipótesis yo formulo que el agua líquida moja. Ya es algo que es tautológico, porque es una verdad aceptada universalmente. ¿No me entienden? A través de este trabajo pretende decir que los seres bípedos caminan. ¿Sí se dan cuenta? Ya es algo tautológico. Y algo contradictorio es que usted ponga dos variables que automáticamente se contradicen. Como por ejemplo, ¿por qué lo alto puede ser bajo? Es imposible. Lo alto siempre va a ser alto y lo bajo siempre va a ser bajo. ¿Por qué lo que es no es? Son dos contradicciones. Entonces, una hipótesis no puede estar formulada en esos términos, ni tautológicamente, ni con contradictoriedad. ¿Listo? Igual, eso se evidencia cuando se estén ejercitando. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. Verificabilidad. Escuchen bien. Esto de la verificabilidad es corroborar que la hipótesis. Y se puede hacer a través de dos formas. O teórica o práctica. Nosotros la vamos a hacer de manera teórica. Y por último, simplicidad. ¿Qué es la simplicidad? Pues la simplicidad lo que requiere de la hipótesis es que no tenga que ser algo con mucha redundancia y texto. No sé si ustedes se acuerdan que cuando yo les corregí el comentario crítico les decía
Pero es que para que mete esta expresión, esto se puede resumir así, ¿se va a entender? La hipótesis es muy simple, es concreta. Es más, la hipótesis es de solamente de 3 en 5 renglones, nada más. Les voy a decir algo, escúchenme muy bien. El problema, ¿cierto? La descripción del problema, la pregunta problema y la hipótesis en un trabajo de tesis tienen una extensión aproximada de página y media. Pero esa página y media es el 70 o 80% del trabajo. Eso es lo que más vale en la tesis. Esa página que aparentemente es inocente. Eso es lo que tiene todo el corazón de la tesis. Sin un buen planteamiento del problema, sin una buena pregunta problema y sin una buena hipótesis, usted no está haciendo nada. Porque todo lo que le deriva de ahí, marco referencial, marco conceptual, estado del arte, producción literaria, presupuesto, todo lo que deriva de ahí, depende enteramente de esos presupuestos. Entonces, bienaventurado sea el que este año yo le diga aprobada planteamiento del problema, aprobada pregunta problema y aprobada esto, porque se puede ir a descansar. Y puede decir, ya el otro año voy sobre tierra y ya el primer día yo le empiezo a aplicar análisis estadístico y empiezo a formular objetivos y empiezo a formular soluciones. Pero al que no se le apruebe eso, ocupe su vacación. No. No. Ok, chao. No. Por eso hay que trabajar aquí. ¿Listo? Bien. Bueno, muchachos. Este material que ustedes tienen en este momento en físico está disponible ya en recursos de la asignatura de Ciudad Colegio. ¿Listo? Muy bien. Inclusive lo acabo de descargar bien. ¿Vale? Bien, muchachos, vamos entonces con un ejemplo, ¿cierto? Porque sin ejemplos, pues como complicado. Esta que tienen aquí, chicos, esta primera partecita de acá, la PP es pregunta-problema y la H es la hipótesis. Pilas con esto porque el día de hoy voy a enseñar dos temas al mismo tiempo, porque es que uno depende del otro. Este ejemplo lo tienen ustedes ya en recursos de la asignatura de Ciudad Colegio. ¿Listo? Entonces, pilas con esto. Primero que nada, la pregunta problema, de la cual ustedes ya tienen alguna práctica en el comentario crítico, ¿sí? La pregunta problema no puede ser respondida con sí o no. Por ejemplo, escúchame muy bien la siguiente pregunta problema. La teoría de la convicción de Kant responde a el déficit de atención que tienen los estudiantes de décimo y de once en la materia de filosofía. Esa pregunta se puede responder con qué. ¿Sí o no? ¿Tú sí o no respondiste de ese proyecto? Ya está. Esa pregunta no es válida. Las preguntas válidas tienen que formularse por lo general con la expresión ¿qué? Vamos a mirar cómo está compuesta una pregunta-problema. ¿Listo? Si usted pregunta, un ejemplo, en la pregunta-problema, si usted pregunta ¿qué fruta es la más cítrica? ¿Cierto? La respuesta ¿cuál va a ser? La fruta es el limón. ¿Cierto? Usted preguntó por frutas, responde por frutas. Usted no puede decir qué fruta es la que más le gusta a los colombianos. La fruta es donde usted responde los aguacates. Bueno, aunque hay una discusión. Las espinacas. Bien, Steve. ¿Sí? ¿Qué ropa usaría usted? Y abajo pone las manzanas. No. Si usted pregunta, aquí se nos puso este letrero, si usted pregunta ¿qué estrategia pedagógica? Usted responde aquí, la estrategia pedagógica es esta. ¿Sí me vamos a entender? Entonces, espere que este marcador no se ve más. Pues yo lo traje de su lugar ahí. Entonces, si usted pregunta por una estrategia pedagógica, usted aplica una estrategia pedagógica. Si usted pregunta por unas frutas, usted responde
con una fruta. ¿Sí? Entonces, presten mucha atención. Para usted poder formular su hipótesis, me voy a la hipótesis. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque la una depende de la otra, en todo. Entonces, primero que nada, para usted poder tener una hipótesis, tiene que basarse en una teoría de algo. Y esa teoría tiene que estar basada en un autor. Entonces, usted dice, el problema que yo tengo es el déficit de atención de los estudiantes en filosofía, de décimo y de 11. ¿Sí? Hice mi análisis estadístico, algo que ustedes harán posteriormente, y me di cuenta que eso radica es en el profesor, no en los estudiantes. Porque la asignatura, ¿quién la imparte? El profesor. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, entonces como me di cuenta que el problema es el del profesor, no el de los estudiantes, sino el profesor, entonces yo tengo que cambiar la manera como ¿qué? Como el profesor ¿qué? Enseña. Entonces yo voy a ir a un autor y mi autor va a ser Kant. Y de Kant voy a tomar una teoría que él plantea, que es la teoría de la convicción. Teoría de la convicción. La pregunta es, ¿dónde presenta Kant la teoría de la convicción? ¿En qué libro? ¿En qué obra? Entonces, claro, en la metafísica de las costumbres, así se llama el libro. Entonces, metafísica de las costumbres. Metafísica de las costumbres. Listo. Ya tengo la parte teórica, ¿cierto? Entonces ya sé que voy a tomar a ese autor. ¿Por qué? ¿Por qué sé que ese autor? Pues porque ese autor fue pedagogo, ese autor habla de filosofía, ¿cierto? Yo no voy a escoger no sé, me ocurre, a Mariano Moreno. ¿Sabes quién es Mariano Moreno? Un gran chef, ¿cierto? Para responder una pregunta de él. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Ni tampoco es forzar a los autores a decir algo que los autores no han dicho. Entonces, yo averiguando porque estoy enamorado de la filosofía kantiana, porque quiero que yo sea reconocido por ser kantiano, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, eso tiene que haber pasión también, ¿sí? Y porque me sirve también, y porque conozco, entonces voy a coger a Kant, voy a leer la metafísica de las costumbres, y de la metafísica de las costumbres cojo la teoría de la convicción. ¿Ahora qué hago? Ahora, lo que tengo que hacer es aplicar esa teoría para poder formular algo. Y ese formular algo, al que le voy a poner X, ese formular algo es ciencia. ¿Cómo así? La ciencia y la investigación es la disciplina que se encarga de producir nuevo conocimiento. Esta X es el nuevo conocimiento que usted va a producir. Es el nuevo conocimiento que usted le va a aportar al mundo científico. Así nos volvemos científicos. Es lo que usted va a proponer de novedoso. ¿Y qué es lo que yo voy a proponer de novedoso? ¿Una qué? Una estrategia pedagógica. Kant no le va a decir a usted, enseñe así la clase. No. Kant propone que a partir del imperativo categórico, que es la aplicación del deber por el deber a través de la convicción de realmente estar convencido de cuál es mi papel en el mundo, cuál es mi deber y cuál es mi rol, mi teleología, mi causa final. A partir de eso, entonces, yo puedo convertir eso que él está diciendo y crear una estrategia para dar clase. Eso es lo que estoy diciendo acá. Una estrategia para dar clase. ¿Utilizando qué? El deber por el deber. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer en ese momento? Porque esto es real. Eso es, a excepción del colegio en la Matutina, aquí era el gimnasio de los cerros. ¿Sí? Pero eso yo lo formulé como algo real. O sea, esto pasó. ¿Y qué hice yo? Pues tuve que formular unas guías, ¿cierto? Para que los estudiantes, para que el profesor de filosofía que las aplicara y de esa manera yo evidenciara si realmente los estudiantes superaban el déficit de atención.
tomando como punto de partida la teoría de la conducción. Entonces, lo que usted va a hacer con X es justamente si va a formular una estrategia. Caso Laura Sánchez. ¿Qué hizo Laura Sánchez? En grado 11. Laura Sánchez propuso una estrategia de mercadeo a partir de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. ¿Para qué? Para prevenir la publicidad en internet. ¿Qué le costó? Sí. Literalmente cagar un ladrillo. Perdónenme la expresión, porque eso es lo que cuesta. Porque hay que leer, sumarse las pestañas. Y hay que manejar el autor. Porque le preguntan a Laura, bueno, bueno, supongamos, alguien que se contraponga a Adam Smith. Puede ser Marx, puede ser Engels. ¿Cierto? Y la teoría del manifiesto. Y yo sé que de pronto lo saben. Adam Smith, ¿quién es? El padre del capitalismo. No es nada más opuesto. Entonces viene alguien que le ponga un argumento de Karl Marx para poder derrotar a Adam Smith, y si ya no tiene cómo defenderse, entonces por eso tiene que manejar muy bien el autor que está proponiendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo propongo acá es porque se debe defender. ¿Vale? Mire cómo queda la pregunta. ¿Qué estrategia pedagógica? Porque lo que voy a hacer, lo que cree, es para aplicar en qué? En clase, para solucionar que el docente ¿qué? Está produciendo ¿qué? Déficit de atención. Responde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes del Colegio Estela Matutina respecto a filosofía. Entonces, escuchen muy bien. Esta primera parte de acá tiene que ser la X. Lo que usted propone, estrategia pedagógica, estrategia de mercadeo, innovación de un currículum, no sé qué vayan a crear ustedes a partir de ahí. ¿Listo? La segunda parte que tiene que ser el problema. Si se dan cuenta, este ya es el problema. Que esto es el diluque prácticamente. Aquí está el diluque, más abreviado, pero ahí está el diluque. Entonces, en el caso, no sé, en el caso de Samuel, ¿cierto? Entonces, en el caso de Samuel estamos hablando de qué. Por favor, ¿nos recuerdas? ¿Cómo redactarías esto de aquí, en la parte del problema? ¿Qué es lo que se presenta? Vale, pero entonces en este caso, tú no puedes meter aquí, eso es importante lo que tú acabas de mencionar, pila chicos, en la pregunta problema ustedes no pueden meter ningún autor, ni ningún filósofo, ni nada. ¿Listo? Ahí lo que tú tienes que hablar es en la necesidad del discernimiento del proyecto de vida, presentado que en los estudiantes del colegio Estela Matutina. ¿Y qué es lo que vas a formular tú aplicadamente? Todavía no lo sabes, pero por lo menos ya tienes esto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo formulo la hipótesis? Miren cómo dice esta hipótesis. A partir de la teoría de la convicción expuesta por ¿quién? Por Immanuel Kant. ¿En qué libro? Metafísica de las costumbres. Se plantea ¿qué? ¿Qué es lo que yo propongo? ¿Una qué? Una estrategia pedagógica. ¿Desde dónde? Del deber por el deber. ¿Quién es lo del deber por el deber? Kant. Esto es de Kant. Esto es lo mío. Mediante la cual se responde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes del Colegio Estela Matutina respecto a la enseñanza de la filosofía. No más. No más. Entonces,